¿Qué tal, comunidad? Espero que se encuentren muy bien. Hoy continuamos en nuestro curso de bases de datos desde cero. En esta oportunidad vamos a estar viendo unos conceptos fundamentales. Bueno, todos los conceptos parecen fundamentales, pero es así, son fundamentales. Por ejemplo, vamos a estar viendo qué son las entidades, vamos a ver un pequeño vistazo de lo que es el modelo de entidad-relación y también vamos a estar viendo qué son las llaves, qué es eso de primary key o llave primaria, llave foránea o foreign key. Vamos a ver todos esos conceptos en este video, así que sin hablar más, vámonos al slide, que es donde la explicación se va a comprender mucho mejor. ¡Let's go! Bueno, vamos a arrancar viendo qué es este tema de las llaves. Las llaves en las bases de datos básicamente nos van a ayudar a nosotros a hacer un único registro de información en nuestras entidades. Eso quiere decir que nuestras llaves nos van a servir de identificador en ese o esos campos en particulares que van a ser la clave de nuestra entidad. Así de sencillo. Bien, perfecto hasta ahí. Pero las llaves tienen dos tipos. Nosotros tenemos las primarias, que son las primary key, y las foráneas, que son las foreign key. Estas dos son los diferentes tipos de llave que nosotros vamos a estar manejando en nuestras bases de datos. La primera, la primary key, o las primarias, son las que nos van a servir para identificar a un registro como único dentro de la entidad. Los valores que hemos asignado con la llave primary key no se pueden repetir, es decir, no podemos tener dos veces el valor número 1 o número 2 o el mismo nombre de Pepito o de Juanita o el mismo color amarillo, no se pueden repetir los valores, y este campo normalmente nosotros lo utilizamos con el tipo de dato numérico para que sea autoincremental y sea un identificador único. Es como normalmente solemos utilizar este campo. Luego tenemos las llaves foráneas o la foreign key. Básicamente estas nos van a permitir establecer el registro de una entidad con el registro de otra. Es decir, nos van a brindar esa posibilidad de relacionar un campo de una tabla con el campo de otra tabla. Básicamente eso. Vamos a ver un pequeño ejemplo acá de lo que es una llave primaria y de lo que es una llave foránea. Hasta ahora, y aprovecho para comentarles, yo sé que hemos visto imágenes medio chotas, medio feas, pero no quiero entrar tan a detalle, entonces lo que hago es entrar a internet y la primera imagen que veo que va relacionada con el tema me la traigo, porque quiero que estos ejercicios, cuando traslademos toda esta teoría a ejercicios, lo hagamos desde cero y de esa manera podamos practicar y se pueda comprender con mayor facilidad todos estos ejemplos, que se los aseguro que lo van a comprender porque es sumamente sencillo. Bueno, ahí estamos viendo nuestra entidad actividad, que tiene una serie de atributos. Y el primer atributo es código. Y fíjense que del lado izquierdo tiene una llavecita de color amarillo. Ahí se está identificando la llave primaria de nuestra entidad actividad. Luego, al final, nosotros vemos un atributo llamado usuario jefe US-Jef código. Un poco raro ese nombre, pero bueno, así lo hicieron las personas que subieron esto a Google, porque esta imagen la saqué de Google. Y bueno, allí ellos están especificando de que esta va a ser nuestra llave foránea. Es decir, esta llave foránea nosotros la vamos a poder utilizar en otras entidades para relacionar a este campo. En este caso me imagino que al usuario jefe, por la descripción o el nombre del atributo. Y fíjense que en el lado izquierdo y tiene forma como de un rombo rojo. Bueno, así es como normalmente los gestores de bases de datos van a identificar lo que es una llave foránea y lo que es una llave primaria. Es así de sencillo, no nos enrollemos más. Por ahí ustedes pueden escuchar también un concepto de la llave única, que en realidad no son llaves únicas, son atributos únicos, que en este caso el ejemplo más común y que a ustedes les ha pasado, segurísimo que les ha pasado, es que nosotros tenemos una entidad usuario y dentro de los atributos que va a manejar esta tabla podríamos encontrar el nombre, el DNI, la edad, entre otros atributos, pero el que más nos importa es el correo, porque con el correo es con el atributo o el campo que nosotros vamos a agarrar como único para que el usuario se loguee. ¿Y por qué lo agarramos como único? Bueno, porque hagan
el ejercicio mental de que ustedes no pueden tener su correo y, por ejemplo, yo no puedo crearme varias cuentas en ninguna red social con mi mismo correo. O sea, puedo tener mi cuenta y ya está, pero no es que me voy a crear otra cuenta con el mismo correo, simplemente no me lo permite. Bueno, en ese caso es cuando se está aplicando de que ese campo del correo electrónico es un campo único, es un atributo único. Es muy parecido, bueno, no lo confundan con las llaves primarias porque aunque dijimos que las llaves primarias no se pueden repetir porque son únicas, estas nos van a servir a nosotros para identificar ese atributo clave de la entidad. Mientras que el atributo único, como el ejemplo del correo, porque una persona tiene un solo correo y para que se registre en mi plataforma de Facebook, por decir algo, se va a registrar una sola vez con ese correo, pero ya después no puede crear varias cuentas con ese correo. Puede crear varias cuentas en otras redes sociales, pero no en la misma. Por eso se suele utilizar como campo único. También hay plataformas que utilizan, como Twitter, por ejemplo, que utiliza el username. Por ejemplo, mi username de Twitter o de GitHub es Daniel Salina, sin la S al final. Entonces, más nadie, ningún otro usuario puede utilizar ese username porque ya yo lo tengo asignado y es un campo único y tampoco puedo darme de alta con otro correo tratando de utilizar ese mismo username porque ya yo lo estoy utilizando y ya eso es un campo único. Bueno, así es, esa es la pequeña diferencia de lo que son las llaves primarias y los campos únicos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un concepto en el que vamos a unir ya tenemos listas nuestras entidades y vamos a empezar a diagramar cómo se pueden unir estas a través de estas llaves primarias y las llaves foráneas. Y de esa manera es como nosotros empezamos a armar el modelo de relación de nuestra base de datos. Así que vamos a la siguiente lámina. Acá estamos viendo nuestro modelo entidad-relación, que en realidad es un ejemplo. Esto no es un modelo de entidad-relación. Este es un ejemplo de, digamos, los símbolos que nosotros utilizamos al momento de diseñar un modelo de entidad-relación. En primera instancia, nosotros estamos viendo una entidad que está encerrada dentro de este símbolo. Todas las entidades que nosotros manejemos las vamos a estar encerrando dentro de este símbolo. Bueno, no del símbolo del que ustedes estén diseñando, obviamente, ¿no? Es decir, si tenemos una entidad usuario, la encerramos dentro de un símbolo como este. Si tenemos una entidad auto, de igual manera, todas las entidades. Ya aprendimos que es una entidad y ahora lo que estamos aprendiendo es, al momento de crear nuestro modelo de entidad-relación, cómo podemos armar ese diagrama. En este caso, las entidades van encerradas en un símbolo como este que estamos señalando justamente ahora. Bien, luego tenemos los atributos. Los atributos, como ustedes bien saben, todas nuestras entidades van a tener mínimamente un atributo. Y en este caso, los atributos se encierran en este símbolo que es como un círculo. Y vemos algo particular, que se desprenden dos atributos compuestos. ¿Qué es un atributo compuesto? Son estos atributos que tienen múltiples valores compuestos. Por ejemplo, háganse la idea de que ese atributo se llama atributo de dirección, por ejemplo. Estos atributos compuestos, porque una dirección puede tener el número de calle, si es un edificio va a tener el número de departamento, el piso, si es un nombre, por ejemplo, si es una persona, puede tener nombre, apellido, nacionalidad, etc. Entonces se consideran atributos que tienen múltiples valores o valores compuestos. Luego tenemos los atributos multivaluados. Estos atributos multivaluados son como, por ejemplo, es muy parecido al compuesto, pero la diferencia es que primero vean el símbolo en el que se encierra. Es diferente, es doble. Y por otro lado, nosotros podemos trabajar en estos atributos. Por ejemplo, una persona tiene un número de teléfono, perfecto, pero puede tener 3 números de teléfono, el personal, el del trabajo, no sé, el de nada más para ventas, qué sé yo. O puede tener por allí diferentes autos, entonces tiene 5 autos, qué sé yo, el que maneja para ir al trabajo, el que maneja los fines de semana, el que maneja para ir a la montaña, qué sé yo. Esos son atributos multivaluados. Entonces, sé que son muy parecidos, pero en la práctica se van a dar cuenta de que es mucho más sencillo de lo que parece. No se preocupen. Bueno, luego tenemos el atributo derivado. Este atributo o estos atributos derivados básicamente es cuando nosotros podemos evaluar a partir de otros valores de atributos el valor de este atributo. Es un trabalengua, pero básicamente es
Si nosotros tenemos un atributo fecha de nacimiento, nosotros podríamos calcular la edad que tiene la persona y eso se considera un atributo derivado. ¿Por qué? Porque está derivando básicamente de o sea, el valor de este atributo está derivando o lo estamos derivando de su fecha de nacimiento. Si nació en el 2000, podemos derivar o deducir de que el valor de ese atributo es a la fecha actual 23. Pues estamos en el año 2023. Es el ejemplo más sencillo que siempre se suele dar al momento de explicar este atributo derivado. Y por último, pero no menos importante, tenemos el atributo llave. Y vean que este se suele subrayar con una rayita debajo del nombre del atributo como tal. Entonces, eso quiere decir que ese atributo, al momento que nosotros estemos haciendo este modelo, quiere decir que ese atributo será nuestra primary key o nuestra llave primaria. Y por último, ahora sí, pero no menos importante, que no está en esta imagen, es el rombo. El rombo va a representar justamente la relación que existen entre entidades. No está en esta imagen porque no estamos relacionando aún ninguna entidad. Eso lo vamos a hacer justamente en la siguiente slide. Pero el rombo tiene ese significado. Por ejemplo, cuando dos entidades se relacionan, nosotros utilizamos el símbolo del rombo para poder especificar en nuestro diagrama o en nuestro modelo que X entidad está relacionada con Y entidad. Así de sencillo. Bien, antes de pasar a un ejemplo de todo el trabalengua que acabo de decir, primero debemos ver un concepto sumamente importante y es el concepto justamente de las relaciones o de la cardinalidad. La cardinalidad, como pueden ver en la imagen, quizás si es primera vez que ven esto, la imagen no les dice nada y aquí no entra el dicho que hay por allí en la vida de que una imagen vale más que 1000 palabras, pero si es primera vez que ven esto, esta imagen no vale nada, literalmente. Entonces, es muy sencillo. Vean, en la primera columna tenemos la cardinalidad. Y vemos un 1, 1, 1M, 10, M1 y MM. ¿Qué es eso? Bueno, vean que en la segunda columna dice se lee. Y así es como se lee. Es decir, la fila número 2 que tenemos 1, 1, nosotros allí lo que estamos viendo es que se lee 1, 1, tal cual, como dice la palabra. Y se representa en nuestro modelo con ese símbolo que estamos viendo en la columna número 3. Es así de sencillo. Eso quiere decir que en este caso nosotros tenemos una relación 1 a 1. Por ejemplo, tenemos la entidad auto y la entidad patente. Entonces, eso quiere decir que el auto tiene una relación de 1 a 1 con la entidad patente. ¿Por qué? Porque un auto solamente puede tener una patente. O sea, no puede tener más de una patente. Y tampoco sea la inversa. Una patente no puede tener muchos autos. O sea, no existe eso. Por eso es una relación 1 a 1. Porque solamente un auto pertenece a una patente. Eso es lo que quiere decir una relación 1 a 1. Y se representa al momento de diagramarlo con ese símbolo que vemos en la columna número 3. Luego, en la siguiente fila, nosotros estamos viendo una relación de 1 a m, que se lee, como leemos en la columna número 2, se lee de 1 a muchos. Y aquí nosotros tenemos el típico caso de un profesor tiene muchos alumnos. Es así de sencillo. Y la representación al momento de diagramar esto es como lo vemos justamente en la columna número 3. Luego tenemos la siguiente relación o cardinalidad, que es de 1 a ninguno. Por ejemplo, nosotros podemos tener un concesionario o venta, una entidad venta, y podemos tener una entidad cliente. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos tener un cliente pero 0 ventas. Entonces ahí hay una relación de 1 a 0. O penalidad, vamos a ponerle penalidad. Vamos a meternos en la cabeza un partido de fútbol en donde están un jugador y las penalidades, las tarjetas rojas, por ejemplo. Entonces, está un jugador sin ninguna tarjeta roja. Entonces tenemos la entidad jugador y la entidad penalidades. Entonces, eso es una relación 1 a 0, porque un jugador tiene 0 amonestaciones, o 0 penalidad, o 0 tarjeta roja, como ustedes le digan. ¿Ven? Esa es una relación 1 a ninguno, o 1 a 0 también se le suele decir.
Luego tenemos la relación muchos a uno. Aquí podríamos agarrar exactamente el mismo ejemplo que dimos del profesor de uno a muchos, solo que aquí podríamos decir que muchos alumnos tienen un profesor. Es así de sencillo. Entonces tenemos la entidad alumnos y la entidad profesor. Entonces la entidad alumnos tiene muchos alumnos y la entidad profesor tiene uno solo. Entonces la relación es muchos alumnos a un profesor. Muchos a uno. Así de sencillo. Y por último tenemos la más sencilla de todas, a mi consideración, que es la de muchos a muchos. Y en este caso, por ejemplo, vámonos a entretenernos un ratito y a desestresarnos viendo Netflix. Y aquí nos traemos, ya que estamos con el sombrerito de Netflix, vamos a imaginarnos que estamos buscando una serie. Por ejemplo, la entidad de series tiene muchas series y estas series a su vez pueden tener muchas temporadas. Entonces, esa es una relación de muchos a muchos. Muchas series pueden tener, y lo normal es que tengan, muchas temporadas. Ahí está la relación, muchos a muchos. Así de sencillo. Ven que es sumamente sencillo esto. Y al momento de que nosotros lo empecemos a plasmar más a ejercicios, lo van a comprender muchísimo mejor. Bueno, y después de esta explicación, ahora sí podemos decir que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, vamos a avanzar al siguiente ejemplo, y en este caso sí es un ejemplo de un modelo de entidad de relación. Y aquí estamos viendo una entidad, recuerden el símbolo de las entidades, que es ese cuadrito que tenemos allí. Esa es una entidad cliente, recuerden el rombo, acá tenemos el rombo viene representando la acción, que se los comenté recién, y luego tenemos otra entidad, recuerden acá el cuadrito de la entidad, el símbolo, una entidad de pedido. Bueno, aquí tenemos un atributo en la entidad de pedido que es fecha y ese es su primary key. Vean acá justamente la rayita. Y en la entidad cliente tenemos el primary key, que en este caso es el DNI. ¿Por qué? Porque un cliente no puede tener más de un documento nacional de identidad. Así de sencillo. Entonces, por esa razón es que se considera, perdón, aquí le di sin querer, por esa razón es que se considera que el DNI es primary key, es el atributo primary key. Eso por un lado. Por otro lado, también estamos viendo la relación. Justamente acá estamos viendo que la relación es de uno a muchos. Nosotros también podemos utilizar, cuando nosotros nos queremos referir a muchos, podemos utilizar la letra M, como ven acá, o podemos utilizar la letra N, como ven acá, y bueno, y acá también lo ven. Entonces, eso lo que quiere decir es que un cliente, ¿sí?, va a tener o puede tener muchos pedidos. Ven el asterisco acá. También pueden colocar un asterisco. Y en realidad lo que más se suele utilizar, y los frameworks por ahí utilizan, es la M. Así que es lo que normalmente van a ver por ahí por convención. Entonces, la relación que tiene un cliente que realiza, esta es la acción, ¿sí? Esta es la acción, por eso estamos encerrando en un rombo, realiza muchos pedidos. Y aquí está la hermosa relación de uno a muchos. Luego, bueno, también podemos tener que muchos pedidos se componen de muchos artículos. Claro, porque yo puedo hacer un pedido en donde pido, valga la redundancia, un micrófono, una cámara, un mouse, un monitor. Estoy diciendo cosas que estoy viendo justamente alrededor de mí al momento de comentar esto. Y eso es un solo pedido, ¿verdad? Pero estoy pidiendo muchos artículos. Por eso la relación es de muchos a muchos. Y aquí estamos viendo la relación, y esta es la relación que existe con el símbolo del rombo, que es un pedido se compone de muchos artículos. Y aquí vemos de N a M. Aquí tranquilamente ustedes pueden colocar de M a M y se va a comprender sin ningún problema también. Así que no se preocupen. Y así de sencillo, ¿eh? Es así de sencillo como funcionan las relaciones o el modelo de entidad de relación. La verdad es que pueden conseguir este tipo de modelo de entidad de relación, como también pueden conseguir este otro. Y normalmente en los gestores de bases de datos ustedes van a ver este. Yo nunca en mi vida he visto un gestor de base de datos. No digo que no exista, existe. Y de hecho vamos a utilizar una herramienta para hacer algo muy parecido a esto. Pero la herramienta se dedica a realizar o a facilitar las herramientas para realizar diagramas. Y por ende tiene estas estructuras. Pero los gestores de base de datos, yo no digo que no exista, solo digo que yo nunca he visto
que haga otra cosa que no sea esto. O sea, nunca he visto esto en un diagrama, en un sistema gestor de base de datos. Esto sí que lo veo, siempre lo he visto. No digo que no exista el otro, pero yo no lo he visto. El que siempre he visto es este. Y este es mucho más amigable, mucho más claro a mi entender y demás. ¿Por qué? Porque vean, aquí tenemos nuestras entidades clientes, facturas, ventas, productos, proveedores, categorías. Esto también lo saqué de internet. Y vean que de este lado tenemos la llavecita que les comentaba, que es la primary key. Obviamente aquí no hace falta colocar el guión bajo que colocábamos, por ejemplo, acá. ¿Ven? En la primary key. En este diagrama sí hace falta colocarlo porque no hay la llavecita. Pero en este diagrama simplemente se coloca la llavecita. Si nosotros tuviésemos una llave foránea, seguramente tiene aquí un rombo de color como vino tinto más o menos, dependiendo de la llave foránea que estemos utilizando. Aparte también estamos viendo la cardinalidad que tienen. Por lo menos cliente tiene una relación de 1 a muchos. También pueden ver el símbolo del infinito. Entonces, un cliente puede tener muchas facturas. Vemos de 1 a muchos, de muchos a 1 en productos. En categorías vemos que una categoría puede tener muchos productos. Vemos que muchos productos pueden pertenecer a un proveedor. Y por supuesto, porque un proveedor te puede vender muchísimos productos, etcétera, ¿no? Así es como normalmente nosotros lo vamos a ver en un gestor de base de datos. Cuando nosotros llegamos a un empleo por primera vez y nos metemos a ver el esquema, como bien dice acá, el esquema de una base de datos relacional, nos metemos, buscamos, eso lo vamos a aprender en el curso, no se preocupen, cómo ver esto, y vemos este diagramita, ya entendemos, mira, esta es la primary key, esto tiene la relación de una mucho, esto viene para acá, esta es la foreign key, esta es la... etcétera. Aquí también falta un poquito, ¿no? Esto está bastante resumido porque aquí falta el tipo de datos, si no se permiten nulos, si es un atributo único, etcétera, ¿no? Pero eso lo vamos a estar viendo a lo largo y ancho del curso. Bueno, hasta ahora no los quiero marear más y ya yo estoy bastante mareado, así que vamos a dejar el video hasta acá. Espero que les haya sido de utilidad. Si me quieren apoyar, por favor, suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan. Pórtense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video. Shaolin.